Mientras un héroe de guerra de 92 años luchaba por hablar a pesar de su tartamudez en directo por televisión, el presentador se inclinó y dijo con sorna: «Quizás necesitemos subtítulos». El estudio se quedó en silencio. Los labios del veterano temblaron, pero no por la edad. Lo que sucedió a continuación silenciaría a la cadena y encendería a toda una nación. Pero primero, volvamos al principio. La cara de Jason Carr se quedó paralizada, en medio de una risa, cuando la pantalla se fundió abruptamente con el logotipo de espera de la cadena. Un tono estéril zumbó durante un segundo antes de que los anuncios comerciales llenaran el vacío, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Entre bastidores, la compostura del presentador, antes tan impecable, se desmoronó en segundos. Jason se quitó el auricular y salió furioso del plató. «¿Qué demonios ha sido eso?», gritó, señalando con el dedo al becario más cercano. «No se me interrumpe en mitad de un segmento. Nunca». Pero nadie respondió. La sala de control era un caos. Los teléfonos sonaban sin cesar. Una productora senior caminaba de un lado a otro, con el móvil pegado a la oreja, repitiendo una y otra vez la palabra Pentágono. Los ejecutivos de la cadena comenzaron a descender al estudio como buitres. El pulso de Jason se aceleró. Podía sentir el cambio, no solo en el tono, sino también en el poder. Mientras tanto, Walter permanecía sentado en su silla, con la mirada baja y las manos temblorosas en el regazo. Un joven asistente de producción se le acercó con delicadeza. «Señor Hensley, ¿le apetece un poco de agua? Lo sentimos mucho». «No hace falta, hijo», dijo Walter con voz débil pero firme. «He pasado por cosas peores». Se levantó, lentamente pero con dignidad, y se marchó del plató sin decir nada más. Su cojera, antes imperceptible, ahora parecía soportar el peso de todas las guerras en las que había luchado, visible para todos. Cuando Walter llegó al aparcamiento, su rostro ya estaba en todas partes. Un clip en directo de la entrevista superaba los 2 millones de visitas. Los usuarios publicaron vídeos en los que se veía a Walter recibiendo la Estrella de Plata durante la guerra, yuxtapuestos con Jason Smirk. La esposa de un militar grabó un vídeo en TikTok entre lágrimas diciendo: «Mi marido murió con el uniforme puesto. Ese hombre merecía nuestra gratitud, no burlas». En menos de una hora, las organizaciones de veteranos emitieron comunicados oficiales condenando el comportamiento de los presentadores. La Legión Americana publicó un comunicado de prensa mordaz. Burlarse de un héroe de guerra condecorado en directo por televisión no solo es poco profesional, es antiamericano. Los patrocinadores se retiraron con precisión quirúrgica. El gigante farmacéutico Advina canceló su contrato publicitario de 10 cifras. Otro socio publicó un tuit contundente: «Apoyamos la libertad de expresión, pero no la crueldad gratuita». En la sede de la cadena, la Junta Ejecutiva convocó una sesión de emergencia. El ambiente era hostil. El agente de Jason intentó negociar un giro. No tenía mala intención. Solo era humor. El humor de gallo. En todo caso, el presidente de la Junta se inclinó hacia adelante. No se trata solo de lo que él quería decir. Se trata de lo que el país escuchó. Esa noche, Walter regresó a su modesta casa en Wilmington. Rechazó todas las solicitudes de entrevista, apagó el teléfono y pasó la noche volviendo a ver viejas cintas VHS de las obras de teatro escolares de sus nietos. Las paredes del salón estaban cubiertas de fotografías en tonos sepia, una de ellas de un joven con uniforme, con mirada orgullosa y boca firme. Debajo, la Estrella de Plata estaba encerrada en un cristal. No lloró, no se enfureció, pero cuando apagó la lámpara y se sentó en silencio, sintió que algo extraño florecía en su pecho. No era solo tristeza, sino el extraño y desconocido calor de la justicia que se agitaba en la distancia. Porque el país no había mirado hacia otro lado. Esta vez había observado y recordaba. A la mañana siguiente de la emisión, la luz del sol se filtraba a través de las persianas entreabiertas del salón de Walter Hensley, atrapando motas de polvo en el aire tranquilo.
Él estaba sentado a la mesa de la cocina con una camisa de franela muy gastada, bebiendo café negro de una taza desconchada en la que se leía «Ejército de los Estados Unidos retirado». Le temblaban ligeramente las manos, pero esta vez no era por la edad, sino por la magnitud de lo que había sucedido. Sobre la mesa había un periódico, abierto por la sección de opinión, donde un columnista había escrito: «No tartamudeaba por debilidad, sino por el peso de los recuerdos. Le debemos más que medallas, le debemos dignidad». Lisa estaba sentada frente a él, con el rostro pálido y tenso por la preocupación. No había dormido. El teléfono había sonado toda la noche, con llamadas de desconocidos que ofrecían su apoyo, de periodistas que intentaban obtener un comentario, de compañeros militares con los que Walter no había hablado en décadas. «Te están convirtiendo en un símbolo», dijo ella, con los dedos apretados alrededor de una taza humeante. «Tú no has pedido esto». Walter asintió levemente con la cabeza, con la mirada fija en el periódico. «No», dijo en voz baja, «pero quizás sea hora de que vean el precio». Su voz se quebró, no por el tartamudeo, sino por algo más profundo. Después de todos estos años, nunca había hablado públicamente sobre Inchon, sobre la explosión que le robó la voz y a su mejor amigo en un cruel instante. Recordaba haber arrastrado el cuerpo sin vida de Charlie Mendoza por un terreno fangoso, con las balas silbando a su alrededor, cada respiración una apuesta. El tartamudeo comenzó días después, cuando la adrenalina se agotó y el peso de todo aquello le superó. El ejército lo envió a casa como un héroe, pero nunca le enseñaron a hablar de lo que había visto. Lo intentó una vez. En 1954, frente a un terapeuta de la Administración de Veteranos, el hombre asintió sin comprender, garabateó algo en una carpeta y siguió adelante. Walter nunca volvió a intentarlo. Y, sin embargo, en ese estudio, había reunido el valor, no para recibir aplausos, sino porque el silencio le parecía una traición. Cada palabra balbuceada había sido un homenaje a Charlie, a los chicos que nunca tuvieron un desfile, cuyas placas de identificación fueron enviadas por correo en un sobre de Manila. Había pensado que tal vez, solo tal vez, su voz todavía importaba. Ahora, gracias a la sonrisa burlona de Jason Carr, el mundo finalmente escuchó. En hogares de todo el país, los veteranos reconocieron el temblor en las manos de Walter. Escucharon a sus propios fantasmas en sus pausas. Algunos lloraron, otros se enfurecieron, pero todos recordaron. Esa tarde llegó una carta manuscrita, sellada con el escudo del Pentágono. Lisa la abrió, conteniendo el aliento. Walter la leyó en silencio, con los ojos recorriendo lentamente y deliberadamente cada palabra. No ofrecía disculpas, ofrecía reconocimiento. «Ese día, usted llevó más que el cuerpo de su amigo, sargento Hensley. Llevó la conciencia de nuestra nación. Ahora le escuchamos». Dobló la carta con cuidado, como una bandera, y la guardó junto a una foto en blanco y negro de su antigua unidad. Lisa lo observaba, con el corazón destrozado por la silenciosa gravedad del momento. Afuera, el mundo giraba con furia. Etiquetas, declaraciones, indignación. Pero dentro de esa pequeña casa en Arlington había algo más fuerte que el ruido. Había memoria. Había verdad. Y, por primera vez en 70 años, Walter Hensley no se sentía solo con ella. Jason Carr observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos desde el tenue resplandor de un televisor en un ático. La pantalla parpadeaba entre segmentos de noticias de última hora y sombrías voces en off que narraban su caída. El aire de su apartamento estaba viciado, con el olor del whisky de la noche anterior y la podredumbre de una carrera que implosionaba en tiempo real. Sin mensajes, sin agentes, sin amigos, solo titulares. Jason Carr, presentador estrella, suspendido indefinidamente. Los veteranos acuden en masa para apoyar al héroe de guerra. Las audiencias de la cadena se desploman tras la polémica en directo. Lo que más impactó a Jason no fue la rapidez de su caída, fue la precisión de la misma. Había sobrevivido a escándalos antes, había suavizado rumores, había eludido responsabilidades con carisma y manipulación. Pero esto no era eso. Esto
era algo elemental. Se había cruzado una línea y ningún guión podía reescribirla. No cuando hombres con piernas protésicas lloraban ante las cámaras de los teléfonos para dar las gracias a un hombre cuya voz se quebraba con cada sílaba. No cuando las vacilantes palabras de Walter resonaban con más fuerza que cualquier cosa que Jason hubiera dicho claramente jamás. Las cadenas intentaron distanciarse. Los productores susurraron disculpas. Los ejecutivos se apresuraron a cambiar la imagen de la marca. Pero el daño tenía pulso, un ritmo que latía en cada titular y en cada red social, medido no en decibelios, sino en dignidad. Walter Hensley se había convertido en algo más que un hombre. Ahora era un símbolo, no solo de patriotismo, sino de paciencia, integridad y la tranquila rebeldía de la resistencia. Cuando el coronel Ortiz subió al estrado del Lincoln Memorial, flanqueado por militares uniformados y un mar de rostros solemnes, la atmósfera pasó de la controversia a la consagración. Los drones de las noticias sobrevolaban el lugar, pero sus lentes no captaron ningún espectáculo, solo reverencia. Walter, vestido con su misma chaqueta azul marino, se erguía más que en años. Le temblaban las manos, pero su mirada se mantenía firme. La medalla al servicio de toda una vida fue colocada en sus manos con una ceremonia silenciosa. Solo un puñado de estas medallas se habían entregado a veteranos vivos, y aún menos a aquellos que no habían vestido el uniforme en décadas. A medida que las cámaras se acercaban, desplegó una hoja de papel amarillenta y comenzó a leer. Cada palabra le costaba esfuerzo. Cada pausa era un ajuste de cuentas. Y, sin embargo, nadie apartó la mirada. Decían que era demasiado lento, pero la libertad lleva tiempo. No dejes que te apresuren a olvidar quiénes somos. Hubo un silencio tan profundo que palpitaba, y luego un aplauso que retumbó como un trueno contra el mármol y la memoria. Jason miró fijamente la pantalla mientras la sargento Danielle Brooks, de pie a la derecha de Walter, le saludaba con su uniforme de gala. Días más tarde, cuando se anunció que ella sería la nueva presentadora de la cadena, la justicia poética provocó una ovación, no solo por parte de la comunidad de veteranos, sino también de los civiles que habían visto cómo la historia daba un giro en torno a una cruel broma. Su despedida final, "La libertad lleva tiempo y nosotros recordamos", no sonó como un eslogan, sino como una promesa. Walter no se regodeó. No adoptó una postura grandilocuente. Mientras se alejaba del podio, apoyado suavemente en el brazo de Lisa, un niño en la primera fila levantó la mano en señal de saludo. Walter se detuvo y con un gesto tembloroso pero orgulloso, le devolvió el saludo. Cuando más tarde le preguntaron cómo se sentía, Walter simplemente sonrió, se inclinó hacia su hija y le susurró: «Por fin dije lo que tenía que decir». Y así, un hombre que una vez fue silenciado por la guerra, por el trauma y por la televisión, había dicho una verdad tan innegable que incluso las voces más fuertes no tuvieron más remedio que callarse.